Listo. Entonces, la educación diferencial y su contexto hace relación a esa educación basada en las diferencias y en brindar todos los ajustes razonables y las adaptaciones necesarias para que el estudiante que hace parte de esa comunidad diversa tenga acceso a una educación equitativa, igualitaria y sobre todo significativa para su desarrollo como individuo. Entonces, hay que tener en cuenta que la educación diferencial cambia el paradigma de una enseñanza y aprendizaje homogéneo, es decir, que a todos no se les puede enseñar de la misma manera y que no todos aprenden de la misma manera. El aprendizaje y la enseñanza tiene que ser diverso. A estudiantes diversos, enseñanza diversa. Además de eso, permite que el docente se vuelva un organizador de aprendizaje, es decir, que teniendo en cuenta las características individuales de cada estudiante, así él va a saber cuáles son las estrategias que vayan acorde a esas formas de aprender que tiene cada uno de los estudiantes, respetando la individualidad de cada uno. La educación diferencial permite ver las aulas de clase como espacios de aptitudes, las cuales se relacionan con las habilidades y destrezas, y las actitudes que tienen que ver con los comportamientos, en este caso, los cuales serán muy diversos. Permite también crear una gama de estrategias didácticas que logren un aprendizaje apropiado. Entonces, lo que decían muchos de ustedes, la esencia de la educación diferencial está en la individualidad de cada estudiante, pero también en la variedad de estrategias y métodos que desde lo didáctico, y ya ustedes conocen bastante de lo didáctico porque lo vimos el semestre pasado, que aplique el docente para lograr ese aprendizaje apropiado. Si no hay una buena didáctica, esa educación diferencial no se va a ver reflejada por ninguna parte. Una cosa es manejar lo disciplinar y otra cosa es saber transmitir la información. Yo puedo ser un buen ingeniero de sistema, pero no quiere decir que yo tenga didáctica para enseñar matemáticas. Entonces, una base fundamental también aquí es el buen manejo didáctico que tenga el docente para saber cuáles son las estrategias más apropiadas a usar con cada uno de estos estudiantes que son sujetos garantes de una educación diferencial. Teniendo en cuenta todo lo que ustedes dijeron, ¿qué podemos decir que es la educación diferencial? Primero, un modelo educativo que busca una formación de calidad para todos, mezclando o conjugando la excelencia cuando se habla de calidad y la equidad desde la diversidad. Es decir, que todos deben tener las mismas oportunidades de aprender y de tener acceso a una educación de calidad, pero brindándole las experiencias de aprendizaje que vayan acorde a sus formas de aprendizaje. La educación diferencial también es una forma de educación que no supone ningún tipo de exclusión. Ojo con eso. No supone ningún tipo de exclusión por razones de sexo, edad, cultura, inteligencia y otras diferencias de tipo individual o grupal. Es decir, que no necesariamente aquellos que reciben educación diferencial tienen que estar aislados de contextos reales de la educación. Y eso es aplicable en el marco de la educación inclusiva. Es que, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, la educación diferencial no es exclusiva solamente de lo que es la educación especial. También se puede dar en el contexto de la educación normalizada. Y por último, se puede considerar que es un tipo de educación que tiene en cuenta las diferencias individuales de cada alumno. Entonces, fíjense que aquí hay tres conceptos clave: diferencia, diversidad y adaptación. ¿Adaptación de qué? De todo el proceso educativo para que éste sea acorde a la
individualidad de cada estudiante. ¿Cuáles son los propósitos de la educación diferencial? Primero, facilitar el aprovechamiento de las distintas formas de aprender. Por eso el docente ahí se convierte en un organizador de aprendizaje. Debe conocer muy bien las formas de aprender de sus estudiantes y en base a esas formas de aprender, él va a crear sus formas de enseñanza. Por eso debe observar muy bien cómo aprenden sus estudiantes según sus características, para en base a eso él crear las estrategias que no vayan en contracorriente de esas formas particulares que tienen los estudiantes de llevar a cabo su aprendizaje. Además de eso, posibilita un mejor modo de enseñanza que se adapta a las características de cada estudiante. Es decir, que la educación diferencial también pone a prueba la creatividad y la capacidad que tiene el docente de mostrar sus habilidades didácticas. Adecúa también el acto educativo a las diferencias, evitando homogenizar la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, usar las mismas estrategias, los mismos métodos y enseñar a todos de la misma manera. Y por último, busca estudiar el acto educativo desde la óptica de lo individual. Es decir, que aunque la educación es un proceso también social, parte de la singularidad de cada individuo. Y esa individualidad hay que respetarla al momento de llevar a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Alguien quiere hacer algún aporte o alguna pregunta hasta aquí? Bueno, continuamos. ¿Qué caracteriza o cuáles son las cualidades que puede tener la educación diferencial? Es adaptativa. ¿Qué entienden ustedes por eso de adaptativa? ¿Que se adapta o que genera adaptaciones? Yo digo que genera adaptación, profe. ¿Por qué, profe? Yo también digo eso. O sea, profe. porque es que si partimos del hecho de que van a haber estudiantes con necesidades educativas especiales, ya ellos vienen con una necesidad. Nosotros simplemente vamos a adaptar el proceso en el cómo le vamos a enseñar, no ellos a la institución, al contrario, somos nosotros los que le vamos a brindar las herramientas de formación. Por eso digo que nosotros adaptamos el proceso. Bueno, muy buena tu respuesta. Así es, somos nosotros los que tenemos que adaptar nuestro proceso formativo a esas necesidades de las que tú hablas. ¿Y por qué será personalizadora? Profe, yo digo que porque individualiza a cada niño frente a su particularidad, aunque haya muchos niños con una misma, digámoslo así, un mismo trastorno, un mismo síndrome, todos los niños, aún ellos, son diferentes también. Entonces, la idea de la personalización, yo digo, desde mi punto de vista, que es atender principalmente su particularidad, de una manera de pronto que no sea igual a la del otro niño. Como en el caso de los niños con síndrome de Down. Hay niños que el síndrome de Down, digámoslo así, es un poco más progresivo que otros. Atendiendo a su particularidad es que yo hago la personalización de las actividades o del cómo le voy a enseñar algo o algún componente significativo para la vida. Así es, profe, tienes toda la razón. ¿Y por qué será integral? ¿Por qué la educación diferencial es integral? Hola, profe. La escucho, profe. Bueno, profe, yo digo que es integral, ya que, o sea, no solo se enfoca como en el desarrollo cognitivo del estudiante, sino también que, o sea, abarca también como la parte emocional, la parte física, que también es muy importante para lograr la formación integral del estudiante. Así es, profe, totalmente de acuerdo. No solamente se basa en la parte cognitiva, en transmitirle conceptos, ideas o conocimientos, sino que busca su formación integral, atendiéndolo como un individuo que tiene derecho a ser incluido en una sociedad cambiante y brindándole aquellas estrategias didácticas que vayan acorde a sus necesidades.
¿Y por qué la educación diferencial es interdisciplinaria? Profe, porque para la atención a la diversidad Ajá. tiene en cuenta múltiples disciplinas, tales como la psicología, eh, relacionadas con la neurociencia, puede ser lo neurocognitivo, y a su vez la educación, Así, por, así por es, profe. para enriquecer el proceso educativo. Requiere de otras disciplinas para poder llevar a cabo su praxis o su parte práctica. Muy bien. Y equitativa, ¿a qué hace referencia el concepto de equitativa? A igualdad, profe. Exactamente, es decir, que tiene que ser igualitaria para todos, es decir, todos deben tener las mismas oportunidades de aprender y de ser formados con las garantías que debe brindar una educación de calidad y acorde a a sus diferencias. Muy bien, excelente sus respuestas. Bien, ahora, ¿cuáles son las diferencias individuales que tiene en cuenta la educación diferencial? Las biológicas. ¿Quién me da un ejemplo de una diferenciación, de una diferencia individual de tipo biológico? ¿Quién me da el ejemplo de una diferenciación individual biológica? Profe, el sexo. El sexo, exactamente. Y lo repitieron mucho ustedes ahora cuando hablamos de educación diferencial. El sexo es una diferencia individual, así es. Una diferencia individual de tipo cognitivo. Profe, que un niño presente déficit de atención y otro no. Puede ser desde un trastorno de su desarrollo, pero también desde la forma como ellos captan la información. ¿Ya? Muy bien. Desde el punto de vista emocional, ¿cuál sería una diferencia individual? Profe, podía ser, o sea, como las diferentes reacciones que tienen los estudiantes ante Exactamente, diferentes sucesos. así es las actitudes. Hay niños que son pasivos, activos y reactivos. Los pasivos son los que si tú les dices siéntate allí, ahí se quedan. O de pronto están en la clase y no se inmutan de lo que pasa, se está cayendo el colegio y ellos relajados jugando allá como si nada, porque son niños que son muy relajados. Los activos son aquellos niños que están en la jugada, que les gusta participar de todo, que están siempre pendientes de ser los primeros en todo y de todos quieren opinar y de todos quieren hablar. Y están los reactivos, que son aquellos niños muy impulsivos y que a veces no piensan lo que hacen y al mínimo gesto o actitud que tengan sobre ellos y que puedan sentirlo como una amenaza, aplican lo que se dice, para toda acción hay una reacción, ¿ya? Es decir, como en el término costeño, al que me empuje le doy su cocotazo, le doy su coñazo. Entonces, las diferencias emocionales tienen que ver mucho con esa parte de cómo ellos reaccionan emocionalmente a las cosas. Y una diferencia desde el punto de vista cultural. Profe, puede ser el caso. ¿Ah? Que puede ser, profe, diferencia cultural, la etnia, el color de piel, de gustos, el idioma. Exactamente, muy bien. Estamos sintonizados. Y desde el aprendizaje. Profe, las dificultades específicas que tenga cada estudiante relacionadas con el aprendizaje. Y también los estilos y los ritmos que tienen para aprender. ¿Ya? Entonces, fíjense de que como ustedes lo plantearon, ellos siempre se enfocan a la diferenciación desde diferentes puntos de vista. Y eso está conectado mucho con la diversidad. Hay diversidad de tipo cognitivo, de tipo emocional, de tipo cultural, en cuanto al aprendizaje, en cuanto a lo sexual, en cuanto a lo social, en cuanto a lo étnico, en cuanto a lo religioso, y todo
esos aspectos los tiene en cuenta la educación diferencial. Ahora, ¿cuáles son los modelos teóricos que sustentan a esta educación diferencial? Existen 4 modelos que se deben tener en cuenta para poder aplicar la educación diferencial en el contexto educativo. Primero, el enfoque de eficacia. En este modelo se plantea que hay que adaptar el proceso de enseñanza para alcanzar objetivos comunes. Miren lo claro de esto. La educación diferencial habla de que hay que flexibilizar el currículo, pero los objetivos de aprendizaje o educativos que se plantea la escuela y el docente no pueden cambiar. Tanto los niños regulares como los niños que tienen algún tipo de necesidad o que están presentando barreras para aprender, necesitan llegar a alcanzar esos objetivos comunes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Adaptar el proceso de enseñanza para alcanzar esos objetivos. Pregunto yo, ¿cuáles serían las acciones en cuanto a esa adaptación de la enseñanza que permitirán alcanzar esos objetivos? Cuando hablamos de adaptar el proceso de enseñanza, ¿qué tendría yo que tener en cuenta para adaptar a esa enseñanza? Pienso yo que todo lo mencionado anteriormente. Pero específicamente, ¿qué es lo que debe adaptar el docente en su proceso de enseñanza? La forma en que va a enseñar la forma en que va a transmitir la información. Exactamente, es decir, la didáctica, los métodos, los recursos y las estrategias, que tienen que ser diversas para las individualidades de cada estudiante, pero ese estudiante también tiene que alcanzar ese objetivo, a su ritmo, en su tiempo, pero alcanzar ese objetivo. Y para eso el docente debe variar la forma de cómo enseñar a los estudiantes. Ahora, esas variaciones no solamente le pueden servir a un solo estudiante, sino que también esas estrategias le pueden servir a varios estudiantes que, aunque de pronto no presenten barreras ni tengan necesidad educativa, se les hace más fácil aprender con esa estrategia que está el docente utilizando específicamente para incluir a aquel estudiante. Entonces, lo que le sirve a uno, en muchos casos también le puede servir a otros. El enfoque personal habla de que la educación diferencial busca potenciar las habilidades y motivaciones de cada estudiante. Por eso es importante conocer cuáles son las capacidades, habilidades, talentos y gustos del estudiante para cuando se haga una caracterización de saber cuáles son sus, como quien dice, sus puntos fuertes y cuáles son sus aspectos a mejorar, y eso le va a ayudar al docente también tener una visión de la forma como el estudiante puede adaptarse a las situaciones de enseñanza y aprendizaje a la cual va a estar enfrentado. En el enfoque procesual se centra más en el trabajo docente y ahí juega nuevamente el papel de lo didáctico. El docente tiene un buen manejo de la didáctica. En este punto tiene un 80% asegurado de éxito en la aplicación del modelo educativo de la educación diferencial. Entonces, en el enfoque procesual, el trabajo se centra más en lo que hace el docente para enseñar. Y en el enfoque adaptativo se recogen los 3 primeros enfoques, es decir, es una mezcla de todos ellos y es lo que va a lograr que ese proceso de enseñanza se adapte a las características del estudiante, logrando así que la educación diferencial se dé de manera eficaz y de manera realista. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta para poder aplicar la educación diferencial? Primero que todo, enseñarle al estudiante o darle a conocer los conceptos claves que darán sentido y estructura al tema. Es decir, decirle de qué se va a hablar, qué es lo que se busca alcanzar con él y cómo queremos que él lo haga. Eso es importante tenerlo en cuenta, es decir, anticipar la información de las actividades que se van a llevar a cabo para que el estudiante no se encuentre perdido dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y así mejore su autoestima y se sienta más confiado a participar de este proceso. Entonces es importante tener en cuenta eso.
explicarle qué es lo que se le va a enseñar, cómo se le va a enseñar y para qué se le va a enseñar, para que él esté preparado y pueda enfrentarse de manera más positiva a las situaciones de enseñanza y aprendizaje que el docente le va a brindar. Ojo, esto también es importante. Considerar el diagnóstico como un mapa de ruta para la planeación didáctica. ¿Qué es para ustedes un diagnóstico? ¿Consideran que los educadores especiales pueden dar diagnóstico? No. No. ¿Quiénes dan los diagnósticos? Los Los especialistas. especialistas. Los especialistas. Puede ser un médico, puede ser un psicólogo, puede ser un neuropsicólogo, ¿cierto? Nosotros nos encargamos de crear impresiones diagnósticas, pero ¿de qué? Del aprendizaje, de conocer en qué nivel y qué habilidades de aprendizaje maneja el estudiante. Entonces, considerar el diagnóstico como un mapa de ruta para la planeación didáctica. Es decir, el diagnóstico no es el punto de llegada, sino el punto de partida. Conociendo cuál es el diagnóstico que tiene el estudiante, ya yo voy a tener una idea de cómo crear lo que va a ser mi planeación para trabajar con el estudiante en base a ese diagnóstico. Conocer muy bien las características de ese diagnóstico que él tiene. Si el estudiante es un estudiante que tiene autismo, conocer cuáles son las características del autismo y cómo es la forma de aprender de ellos. Ya eso me va a dar a mí una idea de cómo planear mi acción didáctica con ese estudiante. Y así sucesivamente, porque los diagnósticos también marcan la diferencia entre lo que es la creación de procesos de enseñanza y aprendizaje diferenciales. Además de eso, fomentar el pensamiento crítico y creativo. Hay que lograr que los estudiantes aprendan a opinar, a hacer una autorreflexión de su propio aprendizaje, a que desarrollen la metacognición. Si ya ustedes escucharon esa palabra, ¿a qué hace alusión la metacognición? A ver. Si ya dieron clase con la profesora Mailén o con el profesor Fran o con el profesor Manuelito, ¿qué entienden ustedes por metacognición? Profe, creo que es la capacidad que tenemos nosotros mismos para fijar nuestro propio aprendizaje, ¿no? Para darnos cuenta de qué tanto aprendemos y qué tanto podemos aprender. Y además de eso, de comprender cómo aprendemos. Es decir, la metacognición es la capacidad que tenemos nosotros de entender nuestro propio pensamiento y cómo los estamos aplicando. Muy bien, profe. Profe, ¿Sí? yo hablando de la metacognición también, si no estoy mal, es la capacidad de que tenemos de autorregular el aprendizaje, o sea, tanto lo que aprendemos, qué tanto nos sirve, qué tanto es significativo como lo que desechamos. Exactamente, es comprender nuestro propio aprendizaje y saber cómo debemos aplicarlo y en cuándo debemos aplicarlo. Así es, profe, muy bien. Además de eso, lograr que las clases sean atractivas para los estudiantes. Por eso debemos ser muy variados en nuestras estrategias didácticas y sobre todo con ellos utilizar mucho material visual, auditivo y todo aquello que tenga que ver con la manipulación. Es decir, estimular los tres estilos de aprendizaje, lo visual, lo auditivo y lo kinestésico, y llevarlos a modos de expresión y acción en donde todo sea muy funcional para ellos. Y hacer que en el aula de clase haya un equilibrio entre el trabajo asignado y el elegido por los estudiantes. Es decir, motivarlos también a que ellos sean partícipes de las acciones pedagógicas que se van a llevar a cabo dentro del aula a realizar una actividad de aprendizaje o a desarrollar un contenido, que no sea solamente el docente quien plantee
la estrategia o la actividad, sino que también a ellos se les dé la oportunidad de eso, para que así también se sientan a gusto en querer aprender de una manera más significativa. Aquí, entre tantas, les traje algunas estrategias que se pueden aplicar en la educación diferencial para llevar a cabo una enseñanza diferencial. Está la enseñanza recíproca, que es una estrategia de trabajo cooperativo para aportar significado a un tema. En esta estrategia, los maestros son los propios estudiantes, con la guía y orientación del docente. El docente da el tema a trabajar, explica la actividad, asigna a cada grupo una función para cada uno de sus participantes y espera al final el producto intelectual de ese grupo para mirar cómo comprendieron y qué interpretación semántica o el significado le puedan brindar a esa información que el docente les dio para trabajar. En cuanto a la diferenciación curricular, hace referencia a experiencias de aprendizaje bien planificadas, bien organizadas y que estén adaptadas a cada necesidad de aprendizaje. Es decir, aquí juega un papel fundamental la creatividad del docente de salirse de la zona de confort, de usar siempre las mismas estrategias y elaborar estrategias que sean más llamativas y que vayan adaptadas a las necesidades individuales en cuanto a aprendizaje que tiene cada estudiante. La enseñanza cooperativa consiste en la aplicación del aprendizaje cooperativo con fines didácticos, es decir, es la misma enseñanza recíproca, pero acá los maestros, en la enseñanza recíproca, los maestros son los mismos estudiantes con la orientación del docente y acá en la enseñanza cooperativa ya el maestro es el que va dando las pautas del trabajo que tiene que hacer cada grupo o cada subgrupo que él forme y que bajo su orientación vaya trabajando. Y ya aquí aplicamos la pedagogía del taller en el salón como laboratorio. ¿Creando qué? Creando recursos didácticos, materiales de trabajo, en donde hechos por ellos mismos y que sean llamativos para ellos y que permitan que los estudiantes interactúen, jueguen y aprendan. Y así, como están estas 4 estrategias, la educación diferencial desde el ámbito de la enseñanza presenta también otras estrategias o acciones pedagógicas para lograr aprendizajes significativos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Algún aporte? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Algún aporte? ¿Alguna duda?